Buenas tardes, señores. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a lo que es el acto de cierre de este año que hemos estado celebrando en Tresis, el 10º aniversario como la primera gestora de patrimonios independiente de España. Hemos querido acabar nuestras celebraciones este año, donde es verdad que desde el punto de vista de los mercados nos han dejado poco que celebrar. Lo hemos querido hacer sobre todo con un amigo y con una personalidad muy relevante en el mundo económico y financiero, tanto España como internacionalmente. Manuel Conte no necesita ninguna presentación y si lo intentara hacer, pues consumiría todo el tiempo que le vamos a dedicar, que va a dedicar Manuel a presentarlo. Pero simplemente para enmarcar al personaje, a la personalidad, Manuel es abogado, economista, técnico comercial del Estado y ha ocupado infinidad de cargos dentro de la administración. Ha sido director general del Tesoro, director general de Transacciones Exteriores, consejero económico de España en la Unidad Económica Europea, secretario de Estado, presidente de la CNMV y vicepresidente, y creo que es especialmente relevante para la charla que nos ocupa hoy, presidente del Banco Mundial con responsabilidad sobre el sector financiero. Yo creo que en un momento donde los mercados no nos dan ningún tipo de respiro, el poder tomarnos un respiro y escuchar a Manuel por 20 minutos, creo que aparte de un lujo, creo que sin duda nos va a servir a todos para las decisiones y para lo que nos tenemos que enfrentar en los próximos meses. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo no tengo patrimonio, pero me gusta mucho la independencia, pero es que tengo una especial simpatía por Tresis, un poco más, ¿no? Bueno, y voy a hacer unas consideraciones iniciales sobre la situación actual. Yo parto de la base, y perdón porque me voy a repetir mucho en cosas que ya he escrito, pero yo creo que en tesituras tan difíciles como la actual hay que tener mucho cuidado con la esperanza, ¿no? La esperanza tiene un lado oscuro y tener más esperanzas de las imprescindibles puede llevar a frustraciones, con lo cual yo siempre he sido muy partidario de un enfoque que una psicóloga americana llama el pesimismo constructivo. Bueno, ella en realidad lo llama pesimismo defensivo. Dice que cuando las cosas están muy mal, eso de que te den buenas palabras, bueno, no te preocupes, que todo va a salir bien, puede ser contraproducente. Es mejor ponerse en un escenario adverso y decir, bueno, y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer para mitigar? Ella lo llama pesimismo defensivo. Yo creo que es más exacto y más fiel a su propio pensamiento decir que hay que ser pesimista constructivo. Y luego concluiré con un moto que a mi juicio resume muy bien esa actitud que yo procuro llevar, ¿no? Con lo cual, en la coyuntura actual no hay que negar, desde luego, la dificultad de la situación en general del euro y muy en particular de la economía española, ¿no? Por eso yo siempre, cuando hablan, hay gente que dice, bueno, de otras peores hemos salido. Bueno, yo la verdad es que tengo 57 años y no he vivido tampoco, no viví la guerra civil ni la pérdida de Cuba, pero desde luego me parece que la crisis que estamos viviendo ahora comparada con la del 93 no tiene comparación, porque esta es muchísimo más profunda y va a exigir una voluntad reformista muchísimo mayor que la otra. En cuanto uno pierde la moneda, los esfuerzos que tiene que hacer para recuperar el tiempo perdido son mucho más fuertes, y eso no cabe negarlo. Por eso yo creo que uno de los principales problemas de los que tenemos que ser conscientes es que España ha tenido una pérdida acumulada de competitividad durante los años del euro, que tiene su plasmación en ese déficit por cuenta corriente en balanza de pagos que todavía tenemos. Vamos a acabar el año con un 3,5 o 4%, que es mucho. En tiempos de la peseta eso exigiría una devaluación casi inmediata. Como hemos llegado a tener un 10%, parece que nos hemos comportado y corregido, y efectivamente así es, pero aún así tenemos nosotros, Italia, y no digamos ya Portugal y Grecia, un déficit de balanza de pagos que, al margen de las cuentas públicas, que yo creo que esa es otra asignatura, revela que como economía en su conjunto tenemos un problema de competitividad media. Por eso yo creo que tiene razón en general los países acreedores, con Alemania a la cabeza, diciendo que los países que tenemos ese déficit, los países deudores, si se quiere en términos agregados, necesitamos tomar medidas de reforma económica que vayan más allá de la reforma presupuestaria, ¿no?
Ahora bien, yo creo que es bueno tener en cuenta que ese problema de productividad lo tenemos como media en el país, porque afortunadamente tenemos un sector muy puntero y las exportaciones de bienes y servicios están yendo razonablemente bien. Lo fueron en el primer trimestre especialmente, pero incluso para el conjunto del año se están comportando bien. El problema es que tenemos muy buenas empresas, pero no son suficientes. El porcentaje de nuestras exportaciones sobre el PIB todavía es pequeño, no llega al 20%, y claro, por mucho que mejore el sector exterior, el tirón sobre el conjunto de la demanda agregada es pequeño. Pero bueno, ahí ya hay una nota de esperanza y que indica por dónde tiene que estar el futuro del país, clarísimamente por el sector exterior, ¿no? Luego también es verdad que tenemos un sistema financiero débil. El otro día un empresario de una gran empresa española dijo literalmente, y lo oí, el sistema financiero español ha desaparecido. Estaba un poco quejoso porque no le daban un préstamo para financiar un contrato en el exterior, pero vamos, yo creo que estaba diciendo algo que todos conocemos en el mercado del crédito. Están pagando justos por pecadores, y todo ese activo que tienen inmovilizado las entidades en créditos antiguos y malos, pues no les permite dar nuevos créditos a empresas más prometedoras. Es un fenómeno típico de toda crisis financiera y bancaria, y es uno de los temas que hay que acometer, ¿no? Y finalmente, yo en tercer lugar situaría desde luego un déficit de las cuentas públicas, que es muy relevante, no solo en el Estado, sino también ya lo tenemos a flor de piel en la Seguridad Social y en las comunidades autónomas. Ese déficit yo creo que es preocupante porque es gemelo al déficit que tenemos en la balanza de pagos. Por el contrario, si tuviéramos un pequeño déficit o incluso mucha deuda pública, como le pasa a Alemania, que tiene más deuda pública que nosotros, o a Japón, pero fuéramos acreedores, yo creo que ese problema sería menor, ¿no? Por eso nuestro objetivo debería ser que los que hagamos el ajuste en esta coyuntura seamos los países que somos deudores frente al exterior. En cambio, los países acreedores como Alemania, Holanda, China, Japón y muchos otros sean los que alegren un poco su demanda para que nos compren más, ¿no? Yo creo que a esos problemas coyunturales o macroeconómicos de la economía española se añaden otros, pero vamos, tampoco quiero incidir en cuestiones adicionales que la OCDE, en el informe periódico, apunta recurrentemente y ha vuelto a cero, ¿no? A mi juicio, yo siempre insisto que uno de los problemas culturales que tenemos en España es que los que nos pueden y los que nos van a sacar de la crisis, que son los emprendedores, las emprendedoras, los empresarios, las empresas productivas, no las que se dedican a la especulación o a los chanchullos, que también las hay, pues esas no tienen el suficiente prestigio social que debieran, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Alemania o en Estados Unidos, donde el empresario es un poco el que tiene más notoriedad. Aquí en España tenemos muy agudizado ese fenómeno de selección adversa, que todos conocemos mucho mejor a Ruiz Mateos que a Amancio Ortega, que yo creo que todavía nos ha hecho una foto en público y tiene a gala, el buen empresario español tiene a gala no aparecer por los medios de comunicación, lo cual para él es muy bueno, pero para el lector de los periódicos y el televidente se traduce en que tenemos una visión absolutamente patológica de lo que es el mundo empresarial y hace que los sindicatos tengan mucha más notoriedad pública y más influencia. Yo creo que eso es lamentable y debemos tratar de enfatizar que el espíritu empresarial es la única palanca o la principal palanca que tenemos para salir de la crisis. Luego, por hacer un poco el panorama completo, el problema no solo lo tenemos aquí dentro, que lo tenemos y es absolutamente independiente de la crisis financiera internacional. Yo creo que por eso es muy equivocado, es otro de los errores que continuamente han difundido los sindicatos, y hoy mismo, esta mañana, según le he oído en la radio, el propio Cándido Méndez, que decía que el futuro presidente del gobierno Rajoy había convocado primero a los banqueros porque eran los culpables de la crisis y luego iba a hablar con los sindicatos que eran las víctimas. Bueno, yo creo que la crisis española tiene muy poco que ver con la crisis financiera internacional y nos la hemos ganado nosotros a pulso y tenemos que superarla nosotros a pulso, ¿no? Pero bueno, aparte de esa crisis propia, no cabe duda que hay también unas fisuras. Yo en un artículo que escribo mañana en Expansión le llamo las fisuras de la Unión Monetaria del Tratado de Maastricht, de las que yo parcialmente soy culpable, porque fui el que representó a España en las negociaciones del año 91, y algunas de esas fisuras pues entonces eran
palpables, pero pasa con esas pequeñas fisuras que, bueno, esto no tiene importancia, y luego resulta que sí tiene importancia. Una de ellas es que no teníamos hasta ahora ningún mecanismo para salir en socorro de emisores públicos cuando sufrían pues, esos episodios especulativos y de pérdida de confianza que tradicionalmente teníamos asociados a las crisis bancarias. Los latinoamericanos hablan de corrida bancaria, run, pánico bancario, pero nunca habíamos oído hablar de la expresión de pánico, por así decirlo, soberano. No es que hayamos llegado a un pánico soberano, pero no cabe duda que esos temores que a veces se difunden, esos efectos contagios son acumulativos, y en los últimos días y meses hemos visto ese fenómeno para el cual el Tratado de Maastricht no solo no tenía remedio explícito, sino que en principio parecía que apuntaba a la solución contraria. Cada uno que aguante su vela, era un poco el célebre artículo 125 actual del tratado, el llamado mecanismo de no rescate, que cada deudor soberano se las entienda por sí mismo sin que haya una garantía implícita de otros Estados miembros, ¿no? Un segundo limitación que también teníamos es que al Banco Central se le encomendaba solo el objetivo de estabilidad de precios y no se mencionaba para nada la estabilidad financiera. Eso, por desgracia, hizo que no se preocupara de que no tuviéramos la burbuja que hemos sufrido y que es la causante de muchos de los males, y tampoco ahora tiene un objetivo legal explícito de conseguir la estabilidad financiera. Aunque lo tiene de forma tácita, porque el tratado dice que supuestos estables los precios, el Banco Central Europeo orientará su política económica a cumplir los objetivos de política de economía generales. Y obviamente a que no se hunda la economía europea es uno de ellos, ¿no? Y luego quizás lo que nos faltó también es un mecanismo que permitiera o que forzara a sanear las cuentas públicas en época de bonanza. Tenemos en el tratado un sistema que es muy represor, pero cuando uno ya ha pecado, con lo cual no había un mecanismo preventivo que evitara o que saneara estructuralmente las cuentas en las coyunturas favorables, como las que tuvimos nosotros, ¿no? Con lo cual, además, ese 3% de déficit respecto al PIB tuvo un efecto perverso que hizo que hubiera muy pocos estados que tuvieran la sensatez de tener un superávit tan grande como el que hubiéramos necesitado nosotros. Habíamos necesitado un superávit, pues, por lo menos del 6% del PIB, cosa que en España hubiera sido impensable. Bueno, pues ahora sabemos de aquí en adelante que sí que lo necesitaremos, ¿no? Bueno, la parte buena yo creo que es que hay una conciencia de que esos problemas son muy graves, tanto sistémicos y tanto en los países que necesitamos un ajuste, y a mi juicio la clave está en lograr, como usando la metáfora más aliena que usa muchas veces de las tijeras, que las dos hojas corten, la del ajuste interno y la del reforzamiento de los mecanismos del euro, simultáneamente, porque son interdependientes. Realmente la Unión Europea, tanto el Banco Central Europeo como Alemania, van a ser reticentes a adoptar medidas para apoyar a los países que estamos amenazados si no ven una voluntad genuina de reforma, y los países que necesitamos reformarnos, pues tampoco vamos a ver un enorme aliciente si nuestros socios y la Unión Europea y la zona euro pues nos dejan en la estacada, ¿no? Con lo cual hay que buscar ese paralelismo que es inevitable y que yo creo que es el único que puede ser. Las reformas internas yo creo que todos los conocemos y no creo que sea preciso hablar de ellas, ¿no? Y me parece que yo decía antes de las elecciones que esperaba que el Partido Popular tuviera un programa oculto, porque durante la campaña no lo exhibió mucho y realmente la lista de deberes que tenemos es muy amplia, y además en esa lista de deberes coinciden siempre todos. El Fondo Monetario ya lo hizo hace varios años, la OCDE hoy nos los ha vuelto a repetir. O sea, la lista de deberes está clarísima y es cuestión de ponerle el cascabel al gato, ¿no? Mi tesis particular es, siguiendo a Maquiavelo, yo creo que el buen gobernante todos los actos de severidad los tiene que hacer de golpe al principio, y para que ahí haya que ir mejorando. Y el peor, y la receta, si uno quiere ser un gobernante impopular, es prometer mucho y luego no cumplir, y además adoptar medidas de ajuste imprevistas, que es justamente lo que ha hecho el presidente del gobierno en esta legislatura, ¿no? Lo cual yo creo que ahora la fórmula debería ser justamente la contraria, ¿no? En materia de la Unión Europea, yo creo que también se sabe lo que hay que hacer, y la cuestión es
que eso entraña una cierta negociación, ¿no? Y además hay una opinión pública dividida, y en los países que tienen que hacer ese esfuerzo y aceptar justamente lo contrario de lo que aceptaron en el Tratado de Maastricht, que les garantizaba que no tendrían que asumir ninguna responsabilidad por deudas ajenas, que les garantizaba que el Banco Central Europeo se limitaría exclusivamente a la estabilidad de precios y además ahora están viendo, o por lo menos sus gobernantes les están haciendo ver, que hay que hacer cositas nuevas que no estaban previstas en el tratado. De ahí que haya un proceso de pedagogía, no solo en España para que hagamos el ajuste, sino también en Alemania para que acepten un fondo de estabilidad, primero coyuntural y luego ya permanente cuando se quede el mecanismo de estabilidad, que se acepte que el Banco Central Europeo compre deuda de los países bajo dudas y objeto de ataques, y eso ha producido nada menos en los últimos meses la dimisión del presidente del Bundesbank, el señor Weber, y luego la dimisión del presidente del miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, el señor Stark, que eran un poco rígidos de mentalidad y que no eran conscientes de que esta coyuntura es tan extraordinaria que un Banco Central Europeo debe interpretar con inteligencia su mandato, que es coherente con lo que está haciendo. Ahí yo creo que en España debemos estarle muy agradecidos al señor Trichet, y afortunadamente el nuevo equipo y la presidencia de Mario Draghi está yendo por esa vía, si bien es verdad que exige lógicamente contrapartidas precisamente por ese do des al que yo me refería, ¿no? Creo que a esos mecanismos habría que añadirles, si fuera posible, una cierta alegría de la demanda interna de los países acreedores. Yo creo que a Alemania lo que le debemos pedir es que, de alguna forma razonable y que sea eficaz, que logre que su demanda interna aumente, precisamente para que los países deudores podamos llevar a cabo un ajuste más rápido. Y luego lo ideal sería que el euro, como moneda, se depreciara respecto al resto de las divisas, lo cual se debería haber producido, pienso yo, de forma espontánea. Se ha producido en parte, llegamos a estar en 1,40 y tantos y ahora estábamos, hoy no sé qué habrá pasado después del rebote que empezó la bolsa, supongo que habrá también un rebote el euro, pero lo ideal es que el euro perdiera valor respecto a otras monedas, especialmente para facilitar el ajuste de la zona en su conjunto. Es cierto que como área integrada estamos más o menos con la balanza de pagos en equilibrio, las deudas y los déficits de España, Italia y otros países se compensan esencialmente con los superávits de Alemania y los países nórdicos, pero yo creo que a la zona en su conjunto nos podía convenir una cierta depreciación moderada, que no se ha producido porque Estados Unidos está llevando a cabo una política muy intensa de relajación cuantitativa y porque la mayor parte de economías emergentes están chupando ruedas siempre del dólar, con lo cual le van acompañando en sus evoluciones respecto al euro, ¿no? Yo creo que, como decía, la situación es difícil. Yo desde luego no he conocido ninguna situación más difícil en mis 57 años. Ya digo, no sé si los más viejos del lugar pues conocen alguna situación parecida, pero afortunadamente yo creo que tenemos activos favorables. Una es que tenemos un problema de competitividad media baja, pero tenemos una competitividad extremadamente alta en las empresas punteras. De ahí precisamente que en muchos mercados nuestra exportación haya estado creciendo a tasas del 20%. Yo lo sé porque además he tenido que preparar algún acto relativo a la presencia de España en Estados Unidos, y realmente cuando uno repasa el plantel de empresas punteras, empresas españolas punteras en Estados Unidos y que no sean financieras, pues tiene que recorrer múltiples sectores, no solo las energías renovables y el tratamiento de agua, sino la alta velocidad, transporte, sistemas de control de tráfico en aeropuertos, en fin, una pluralidad de sectores que, diríamos, si un porcentaje más alto de empresas españolas fueran de este nivel, la verdad es que nuestro problema de balance de pagos estaría resuelto. E incluso hay muchísimas empresas medianas que van bien, que nadie las conoce. Yo recuerdo hace unos meses tuvimos una charla en el Consejo Asesor del ICEX, de expansión, y la celebramos en el ICEX, y bueno, allí empezaba uno a escarbar y había una cantidad de empresas, de pymes exportadoras españolas. Había un libro de ICEX que se llamaba Pymes sin Fronteras,
que era elogiable. Lo que pasa es que volvemos a algo que sé que a José Miguel le gusta mucho. Los medios de comunicación, precisamente por lo que decía antes, tienen un sesgo hacia lo patológico. El otro día, yo creo que era Federico Jiménez dos Santos, usaba una columna de expresión en El Mundo, una frase que me gustó mucho, que era la atracción de los albañales, la atracción de las alcantarillas, porque, claro, el éxito rara vez suscita las pasiones de la tragedia y los escándalos, ¿no? Y el buen empresario procura no estar en las candilejas y pasar desapercibido. Pero afortunadamente hay muchas empresas, lo que habría que hacer es lograr que ese colectivo fuera muchísimo más numeroso. Luego hay otra circunstancia, yo creo que es las circunstancias políticas a raíz de las elecciones pues se han vuelto muy favorables, porque tenemos un gobierno con mayoría absoluta que además previsiblemente gobernará pronto, pues si no en 14, 15 de las 17 comunidades autónomas. Y además tenemos la enorme suerte de que estamos viendo que en Cataluña el nuevo gobierno de CiU está adoptando con mucho valor y a mi juicio con muy buen criterio una política de ajuste que además no le está restando apoyo popular. Con lo cual yo creo que las circunstancias para que acometamos esas reformas internas me parece que son muy favorables, y yo sinceramente espero que cuando se constituya el nuevo gobierno haya pronto un anuncio de ese calendario que a mi juicio debería ser especialmente reformista en los primeros compases, y luego ya la legislatura verá cómo se cosechan, si podemos, parte de los frutos, ¿no? El mantra, a mi juicio, tiene que ser la competitividad y el sector exterior, y me parece que ese es un mensaje que no casa bien con las ideas socialdemócratas del gobierno que hasta ahora hemos tenido, pero que a mi juicio sí está muy enraizado en la filosofía esencial de por lo menos una parte muy significativa del nuevo gobierno. Con lo cual, yo creo que estamos en condiciones de acometer esas reformas, esperar y presionar por lo bajín para que también en la Unión Europea, y no solo en la Unión Europea, también en la Autoridad de Supervisión Bancaria, porque yo creo que todos los factores que a mi juicio ha generado inestabilidad en los últimos tiempos, es una medida que aisladamente es sensata, pero que metida en la coctelera tiene efectos perversos, y es la reciente consideración por los supervisores bancarios que las tenencias de deuda soberana entrañan riesgo de crédito. Mañana precisamente en Expansión hablaré sobre este tema, y yo creo que es lo que ha agravado la reticencia de muchas entidades financieras a comprar deuda pública, y de ahí que hayamos tenido esa situación tan pintoresca y patológica que en una subasta de letras a 3 meses, o sea, no en deuda perpetua o bonos a 50 años o a 30 años, sino en letras a 3 y 6 meses, los tipos de interés hayan superado el 5%, cuando los tipos a corto están en el 1%. O sea, las posibilidades de arbitraje sin riesgo son infinitas, y si no se producen es porque hay una restricción cuantitativa. Y esa restricción cuantitativa, ¿de dónde viene? Del temor de las entidades de crédito a cargarse de una deuda que luego puede ser penalizada a efectos de recursos propios. Con lo cual yo creo que la supresión sine die de esa medida que surgió a raíz del anuncio de la quita de la deuda griega me parece que es una condición necesaria para que se normalicen los mercados de deuda, ¿no? Sería paradójico, pero como yo cuento mañana, el mundo financiero está lleno de paradojas. Yo recuerdo, y es una paradoja que me hizo mucho efecto, en plena crisis del sistema monetario del año 92, que estaba el franco francés bajo amenaza y estaban siempre los franceses pidiendo la ayuda alemana. El problema del franco francés y en general de las monedas del sistema monetario, no tanto la peseta, porque nosotros ya habíamos devaluado 3 veces a la sazón, pues se logró paradójicamente cuando se dejó fluctuar libremente a las monedas. Y tan pronto se dejó fluctuar libremente a las monedas respecto al marco, pues dejaron de fluctuar, ¿no? Pues aquí pasaría un poco lo mismo. Si dejamos de obsesionarnos con exigir prematuramente elevados coeficientes de solvencia a las entidades financieras de la Unión Europea, y además exigirle que en los escenarios de tensión tengan recursos propios para eventuales deterioros del valor de sus activos soberanos, a lo mejor precisamente facilitamos la apertura de esas condiciones para recuperen la solvencia que ahora no vemos. O sea que el buen gobernante
tiene que ser muy inteligente y muy sagaz para darse cuenta que hay medidas que aisladamente pueden ser muy racionales, pero que en determinados contextos pueden ser contraproducentes y generar precisamente el efecto contrario al pretendido, ¿no? Yo concluyo aquí, bueno, y por eso decía que a mi juicio España debe insistir en las reformas económicas internas y luego sotto voce, entre bambalinas, en los consejos europeos, hablar con la Merkel, pero sin llamamientos públicos a que Alemania o el Banco Central Europeo compre más deuda o que se flexibilice esto y lo otro, porque esos llamamientos públicos son siempre contraproducentes, porque ningún órgano independiente, ninguna autoridad independiente puede sentirse libre cuando hay una petición expresa de que haga algo, ¿no? Por eso, yo el otro día estuve en una conferencia y oí un dicho que yo desconocía, de ser muy laico, pero que me hizo gracia, es muy conocido. Un burgalés lo atribuía a un canónigo de Burgos, de la catedral de Burgos, que se lo decía un monaguillo, pero al parecer he visto que es un dicho popular muy acrisolado y muy conocido, ¿no? Y el canónigo le decía al monaguillo, para señalarle que en el altar siempre anduviera muy despacio y con mucho cuidado. Y decía, y ante la duda, genuflexión. Pues yo creo que con Alemania un poco es lo mismo que hay que hacer, estar calladitos, la presión que haya que hacer sotto voce y públicamente genuflexión, que es lo más sencillo, ¿no? Por nuestra parte, yo creo que, viendo que la coyuntura es difícil, yo creo que debemos ver que hay motivos para la esperanza, pero que la situación es mala y que se va a deteriorar en términos macroeconómicos más. Yo creo que a eso volveremos. Y por eso yo quería concluir de nuevo con ese moto que, a mi juicio, revela muy bien una actitud que a mí me parece muy saludable en esta vida, y que la cita es una de las célebres reglas de Rumsfeld, el antiguo secretario de Defensa americano, que la tomó de un viejo embajador belga en la OTAN, ¿no? Y que decía que en la vida lo que hay que tener es el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Bueno, pues yo doy por concluido este primer round. Muchísimas gracias, Manolo. La verdad es que has aludido antes a eso que me gusta a mí tanto, que es el tema del pesimismo, de ese catastrofismo que nos lanzan desde los medios. Estábamos hablando antes de empezar de que nosotros calificamos o creemos que hay tres problemas en la situación de los mercados ahora mismo, ¿no? Un problema que ha puesto en manifiesto claramente es el problema económico, que lo tenemos y es un problema serio. Hay un problema político desde el punto de vista de cómo se toman las decisiones, tarde, probablemente mal, y me gustaría ahora profundizar un poquito en eso. Y yo decía que había otro, que es el mediático, porque es este bombardeo permanente de noticias negativas que cuando, bueno, eso ya decíamos antes, que nos gusta lo malo, lo patético, y sin embargo pasamos o dejamos pasar lo bueno. Desde el punto de vista político, que decimos, todo esto que estamos moviéndonos al son de los rumores sobre todo el tema político, la toma de decisiones, ¿realmente qué se puede hacer? O sea, teniendo en cuenta los tratados que existen ahora mismo, ¿el Banco Central Europeo hasta dónde puede llegar? Ya has aludido antes que sí, que el mandato es la estabilidad de precios, pero también se tiene que cuidar de la estabilidad del sistema financiero europeo. ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, ¿puede hacer más de lo que está haciendo? ¿Es realmente tan mala Frau Merkel a la hora de decir no se puede hacer esto y voy a imponer mi criterio? ¿O realmente están atados de pies y manos en el Banco Central Europeo? No, yo creo que no están atados, porque en eso, en el tratado lo hicimos bien. En el tratado, precisamente, cuando llegó a este punto, se establecía el principio de prohibición de la financiación monetaria, y el tratado dijo con buen criterio que los tesoros públicos y las autoridades nacionales no podían tener descubiertos en sus cuentas en el Banco Central. Históricamente en España el Tesoro tenía una cuenta en el Tesoro, en el Banco de España, y ahí teníamos un descubierto, una línea de crédito ilimitada, que el Banco de España se quejaba y tal, pero era la cuenta de tesorería que funcionaba. Bueno, eso se prohibió, y también se prohibió, por considerarse equivalente a eso, que los bancos centrales, el Banco Central Europeo, el sistema europeo, acudiera al mercado primario y suscribiera directamente.
pero lo que de forma expresa se autorizó, porque se consideró que era habitual en todos los bancos centrales, es que el Banco Central acudiera al mercado secundario y en el mercado secundario comparara todo lo que le diera la gana de deuda pública, con lo cual ahí en el tratado no hay ninguna limitación. Lo que hay es una limitación mental que no solo se da en muchos alemanes, y en particular en el señor Stark y Weber, sino también en muchos españoles de los que yo he visto, que con una mentalidad un poco primitiva utilizan esa expresión de darle la maquinita como ya presagio de una inminente hiperinflación. La verdad es que hay que reconocer que en Alemania, en el periodo entre guerras, el Banco de los Pueblos Alemanes tenía una independencia tan teóricamente fuerte como la que luego tuvo el Bundesbank, pero se plegó a los deseos del Tesoro alemán, y en aquel periodo de entreguerras, con la Alemania vencida, la República de Weimar pues se hinchó a financiar al Tesoro alemán y acabó en hiperinflación. O sea que es cierto que en algunos supuestos especiales esa financiación puede originar casos de hiperinflación, pero la eventualidad de que eso ahora en la Unión Europea, en un ambiente de crisis profunda, de insuficiencia de demanda, de contracción, de nulo o escasísimo crecimiento en las magnitudes monetarias, ese aumento de las tenencias de deuda pública por parte del Banco Central Europeo pueda tener unos efectos inflacionistas, yo creo que hoy por hoy es pura ciencia ficción. Lo que sí es cierto, y yo creo que es lo que ha venido preocupando al Banco Central Europeo, es el llamado efecto de riesgo moral. Si yo te saco las castañas del fuego, pues seguro que se te quitan las ganas de introducir reformas internas. Con lo cual volvemos al problema de las tijeras, de la simultaneidad de las dos navajas que tienen que cortar. La navaja del ajuste interno y la navaja de los mecanismos colectivos que apoyen a los deudores que están haciendo los deberes, ¿no? Con lo cual, yo creo que es más un problema de concepción mental que de limitación del tratado, donde no hay ninguna limitación en esta materia. Y la prueba es que el estatuto que tiene ahora mismo el Banco de Inglaterra, yo creo que es muy equivalente al que tiene el Banco Central Europeo, y el Banco de Inglaterra está comprando toda la deuda pública que quiere, ¿no? Ya digo, el problema más bien es de riesgo moral y de desconfianza del Banco Central Europeo en el genuino espíritu reformista de los países a los que ayuden. Por eso es por lo que yo sinceramente creo que los países que necesitamos una reforma bastante radical, lo primero que tenemos que poner encima de la mesa son las reformas. Y luego, sotoboche, decir, oye, echarnos un cable. Pero el error mayor sería empezar, como dijo en campaña el candidato Rubalcaba, es decir, que el Banco Central Europeo compre más deuda. Bueno, eso es lo último que debe hacer un gobernante sensato. Jamás pedirle a un organismo independiente que haga algo porque es la mejor receta para que no lo pueda hacer. Ya que hablas de las reformas, y aunque has dicho que son de todos conocidas, ¿por qué no nos lanzas 3 o 4 ideas de las reformas que debería poner encima de la mesa el nuevo gobierno? Bueno, en materia de reforma del mercado de trabajo, yo creo que a mí me parecen clarísimas dos reformas. Una, que es la implantación del contrato único, que el propuesto por FEDEA, yo de todo lo que he visto por ahí, es la única fórmula inteligente. A mí me recuerda, yo lo he contado en algún artículo, el que fue presidente del Bundesbank, Eminger, se planteaba una vez, hablando de otro caso, a los derechos especiales de giro, decía, los derechos especiales de giro me recuerda un poco a las cebras, y de una cebra se puede decir, ¿es un animal blanco con rayas negras o es un animal negro con rayas blancas? Pues yo creo que el contrato único es un contrato muy inteligente que lo que logra es eliminar la distinción entre contratos temporales y contratos permanentes. Y lo que establece es, se suprimen los contratos temporales, salvo aquellos supuestos de genuina temporalidad por razones estacionales o por relevo, y lo que se establece es único contrato. Estamos hablando de los nuevos contratos, en donde la indemnización por despido empieza tan bajita como tienen ahora mismo los contratos temporales, y a medida que pasa el tiempo va creciendo y acaba en un límite pues inferior al que tiene, o incluso parecido al que pueden tener ahora los contratos, pero de año en año no hay un cambio radical como si ocurre ahora,
cuando de un contrato temporal se pasa de golpe a un contrato fijo, y en la medida en que yo creo que todo buen empresario, y desde luego todos los que yo he visto y todos para los que he trabajado, tienen un interés indudable en que la gente que funcione bien se quede en la empresa porque es productiva y enseñar a los nuevos cuesta, pues yo creo que sería el mejor de los mundos. Pero quizá más importante que todo eso es el principio de que las pymes y en general las empresas tengan autonomía y puedan descolgarse de los convenios sectoriales, ¿no? Yo creo que esa es una de las causas por las que colectivamente hemos perdido productividad. Hay quien dice, un poco malévolo, que el sistema de negociación colectiva en España es una especie de pacto colusorio en virtud del cual las grandes empresas impiden que las pequeñas empresas compitan con ellas, imponiéndole unos costes salariales que ellas sí se pueden permitir, pero que las potenciales competidoras no, ¿no? Lo cual es una especie de pacto no colusorio en materia de condiciones de trabajo. Yo creo que eso hay que cargárselo, pero me parece que esa es una idea que tiene muy clara el futuro gobierno, y a mí me parece sensato, ¿no? Yo creo que en estos sectores donde debemos competir y donde podemos ganar cuota de mercado, realmente las mentalidades, en general el derecho de trabajo en España, yo creo que es una de las piezas más no totalmente, pero sí parcialmente caduca. Y quizá ahí los juristas, yo también, además de economista, soy jurista, creo que a veces somos una rémora para la adaptación del país a las necesidades modernas, ¿no? Porque no solo los sindicatos, hay cantidad de catedráticos y profesores de derecho de trabajo donde se les caería el andamio si uno empieza a meter las tijeras por los viejos preceptos. En general, la legislación del derecho de trabajo está pensada para un mundo en donde los ajustes se hacen gracias a la inflación, no gracias a la flexibilidad real de los salarios. Y esa asimetría hace que nos podíamos permitir cosas cuando teníamos la peseta, que ahora ya, con una unión monetaria donde la estabilidad de precios pues está garantizada, cuando hay que hacer ajustes, hay que hacerlos en precios y salarios nominales, no solo reales, ¿no? Y ese es un cambio muy radical que afecta no solo a las empresas, sino también al entramado jurídico, ¿no? O sea, tenemos un mundo jurídico pensado para un país con alta inflación y ahora tenemos que conseguir los grados de libertad precisos para funcionar flexiblemente en un país que está en una unión monetaria donde lo normal es que la tasa de inflación no supere el 2%. Pues ahí los ajustes son mucho más difíciles de conseguir, en parte por esa asimetría que tenemos en la mente, que nos hace mucho más reacios a que nos recorten nominalmente el sueldo, a que no nos ajusten el sueldo nominal a una inflación. Es una de esas paradojas que se dan, pero la mente humana está llena de asimetrías, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto la psicología económica. En lo que decías antes, yo creo que todos tendemos los medios de comunicación tienen una tendencia innata a fijarse en lo llamativo. Eso también está enraizado en la psicología humana. Yo una vez lo describí hablando como Dawkins habló del gen egoísta, pues yo hablaba del gen alarmista, ¿no? El ser un poco paranoico aumenta las posibilidades de supervivencia. Te hace vivir más triste, pero tienes más posibilidades de supervivencia porque siempre estás pendiente de los peligros, mientras que el que es más ingenuo y más feliz, los años que vive, los vive feliz, pero es más probable que le acaezca algún infortunio, ¿no? Por eso yo recordaba aquella frase que decía Churchill, de un anciano que en el lecho de muerte decía: la cantidad de cosas de las que me he preocupado en la vida que luego no ocurrieron. Y yo apostillaba la frase de Churchill: bueno, es que a lo mejor si el pobre anciano no hubiera sido un paranoico, a lo mejor no habría llegado tan viejo, ¿no? Pues con los periódicos pasa lo mismo. Bernard Shaw decía que un periódico siempre informará de que un obrero se cayó de un andamio, pero nunca informará de todos los obreros que ese mismo día no se cayeron del andamio. Eso es inevitable y está en la psicología humana, y en el campo de las finanzas también ocurre. Claro, lo que pasa es que en nuestro caso, cuando estamos hablando de gestionar el dinero y cuando
la alarma es tan generalizada, no hay refugio, ¿no? Entonces dices, si puedes hacer algo, ese señor que llegó a tan viejo, pues está muy bien, porque hace cosas y entonces llega a tan viejo, pero claro, cuando las cosas son tan tremendamente negativas y lo que te están diciendo es que se va a hundir el euro, que va a desaparecer el sistema, se habla incluso en periódicos de primer nivel, de Corralito, de Quita, etcétera, etcétera, pues la sensación de agobio, de estrés que tenemos todos es un poco excesiva, nos parece, ¿no? Pero bueno, eso es parte de... Bueno, yo es que creo que una salida del euro a mí me parece impensable, y lo escribí por ahí, porque sería traumática precisamente por lo que, o sea, una salida del euro solo tendría sentido, primero, si hubiera unos defaults masivos, porque realmente si te sales del euro es para pagar en tu nueva moneda, tu neo lo que sea, ¿no? Neomoneda, porque si sigues pagando en euros, bueno, tienes ahí un déficit patrimonial, como pasó en el sudeste asiático en 97 y 98, ¿no? Y luego además, como de hecho está ocurriendo en Grecia, ¿no? Y en menor medida, desgraciadamente en España y en otros países, habría una fuga de los depósitos bancarios, porque claro, estamos en una reforma que exigiría los oportunos pasos jurídicos, y mientras se dan esos pasos jurídicos, bueno, la fuga de capitales, con lo cual habría que reimplantar controles de capital, que es algo que no está permitido en los tratados. Hay gente que yo creo que con cierta frivolidad ha comparado la situación del euro, de Grecia o de incluso España o Italia, con la situación o del sistema monetario europeo en el año 92 o de Argentina en la crisis de la ley comercial del 2001. Y ahora se les olvida una cosa. Primero, en el sistema monetario europeo era un acuerdo intergubernamental carente de efectos jurídicos y del que los juristas se podían olvidar, ¿no? Por eso en España devaluamos un 22% la peseta entre septiembre del 92 y mayo del 93 y no hubo ninguna repercusión jurídica, porque era un compromiso de mantenimiento de una paridad de una moneda, pero la moneda y la unidad de cuenta y la unidad de valor en el sistema jurídico interno era la peseta. En Argentina pasó 3/4 lo mismo, con una pequeña diferencia. Allí ya había una paridad de las dos monedas y había una ley de convertibilidad que establecía que las dos monedas eran convertibles en la relación 1:1. Pero la gran diferencia con el euro es que aquella era una norma de derecho interno, no un tratado internacional modificable unilateralmente por el Parlamento argentino, como efectivamente ocurrió en el periodo 2001 y 2002. En la Unión Europea lo que tenemos es una unión monetaria que surte efectos monetarios internos directos, con un rango superior a las leyes y que no se puede modificar unilateralmente. Yo os diría que Grecia, aunque quisiera salir del euro, pues no puede, y solo podría, tras unos complejísimos procesos de reforma, que se modificara el Tratado de Maastricht y se le diera un waiver. Pero bueno, eso tardaría por lo menos, no sé, 8 o 10 meses, y entre tanto sería una absoluta debacle. Con lo cual, el escenario de una eventual salida sería tan dantesco que yo creo que lo más sensato es decir, bueno, por ahí no, vamos a excluirlo a priori. Es cierto que sería muy bonito volver a que países que hemos perdido competitividad, ha sido un plumazo, como hicimos entre septiembre del 92 y mayo del 93, un plumazo, devaluáramos nuestra moneda un 23%, pero ese es una quimera que no pasará y que es imposible, porque para llegar a ese resultado habría tantas cortapisas y tantos desastres intermedios que mejor olvidarse de esa falsa solución y acometer lo que tenemos en nuestra mano, y acometerlo por la vía de la modificación de los precios y de los salarios nominales. Si hay que recordar, pues chicos, hay que recordar, los empresarios ya lo han, los funcionarios públicos ya tuvieron la primera dosis con la caída del 5%, en muchas empresas ha ocurrido, yo lo sé porque en unidad editorial de la matriz de expansión, pues ya hubo un ERE donde se recortaron los salarios en términos nominales. O sea, lo que antes nos podía haber escandalizado, pues ahora es que no nos debe escandalizar, porque es la única fórmula posible, ¿no? Sin duda. Vuelvo otra vez y luego volvemos al tema del euro,
porque yo creo que a todos nos sorprende, ya lo has aludido antes, la fortaleza del euro. Pero por terminar lo que estábamos hablando de España, está clara la reforma laboral, lo que sugieres. Bueno, sí, había más cosas. Por eso, sí, porque... Bueno, yo creo que otra cuestión evidente es la reforma fiscal, ¿no? Y ahí yo creo que la racionalización del gasto público es esencial. Yo creo que decía Jordi Sevilla, con mucha razón, desde hace ya tiempo, que en España ahora no debíamos hablar de recortes, sino debíamos hablar de racionalización, lo cual en algunos casos debiera querer decir dejar a cero. O sea, nada de recortes lineales como ha habido hasta ahora, quito de aquí, que ha llevado, por ejemplo, a que se tratara con el mismo baremo a un organismo que a mí me parece que está haciendo una labor muy meritoria, como es el Instituto de Comercio Exterior, que cualquier otro. O sea, ahora hay que hacerlo con un poquito de cabeza, hay que decir, televisiones públicas autonómicas, ¿nos valen para algo? Yo sinceramente creo que no. Yo, todas las que sean deficitarias, desde luego, las cerraría porque es un producto claramente suprimible, ¿no? Y ahí habría que funcionar con ese baremo. En el ámbito sanitario, ¿no? Yo tengo un hermano médico y conozco a gente que dice que en el sector sanitario hay muchísimas posibilidades de racionalización del gasto sin perjuicio grave para los ciudadanos. Además, es posible que sea necesario un ticket moderador. O sea que yo creo que no hay que tener ningún tabú. Aquí hay que hacer presupuesto de base cero. Venga usted por aquí, cuéntemelo bien del todo y a ver si le dejo en cero, o incluso a lo mejor usted tiene una dotación adicional de recursos. Ayuda al desarrollo. A mí me parece que la ayuda al desarrollo, lo que se ha vestido como ayuda al desarrollo en buena medida, era una serie de subvenciones a personas muy desarrolladas que utilizando esa, y yo creo que ahora se nos ocurre alguna en particular, ¿no? Pero bueno, que utilizando esa bandera, pues estaban consiguiendo dinero público, no solo de la administración central, sino que tenemos la situación pintoresca de que en España ha empezado a dar ayuda al desarrollo todo el mundo, ¿no? Y se han financiado cosas muy, muy raras y de una escasísima utilidad para el destinatario último, que es un poco el que justifica esos fondos, ¿no? Un miembro del Consejo Asesor hace tiempo ya decía que en España la mejor ayuda al desarrollo que ha dado son las transferencias de inmigrantes a sus países de origen, con lo cual no tiene mucho sentido. Y en el actual gobierno yo creo que ha habido una enorme frivolidad en la ayuda al desarrollo, y por mor de aparecer bien en la foto y acercarnos al 0,7% del PIB en los flujos de ayuda al desarrollo, pues ahí prácticamente si no se ha regalado el dinero, algo éxito. Hay desde luego actividades muy meritorias, pero yo creo que las posibilidades de meter tijera son enormes. Con lo cual, yo lo que iría sería a evitar el problema de las etiquetas, que es el clásico problema en estos procesos de racionalización, que es uno saca una etiqueta que tiene prestigio social, gasto social, ayuda al desarrollo, y que ya barrera. Yo aquí, exonerado, gula de la Santa Cruzada, a mí no me toque, no. Yo creo que ahora hay que ser iconoclasta, no valen etiquetas, no valen barreras, hay que juzgar con absoluto realismo la eficacia práctica de cada uno de los gastos y ver cuál es lo mejor. Otra cuestión también obvia, que es muy de fondo, pero que a mí me parece que ya se está viendo venir, es la racionalización del gasto nacional en sus distintos escalones estatal, autonómico y local, ¿no? Porque yo creo que otra de las grandes frivolidades que hemos hecho en España desde la Constitución, o sea, durante muchos años, y no solo durante el último gobierno, es no seguir los dictados de un federalismo fiscal racional, que es el gasto lo debe administrar a aquel nivel que es más eficiente, sino que ha sido un puerto de regatacapas de quitarle competencias al Estado y transferírselas a las comunidades autónomas, incluso aunque eso fuera ineficiente. Yo creo que ahora hay que usar criterios de eficiencia, y habrá muchos gastos que lo más eficiente es que se gestionen a nivel autonómico, a nivel local, pero otros donde hay posibilidades de economía de escala. Desgraciadamente en el mundo de las comunidades autónomas no hay posibilidad de OPAs ni tomas de control, pero yo creo que la lógica se produce, ¿no? Y ahí me da a mí la ilusión que hay también un margen muy amplio.
Yo personalmente, y en eso sí que sé que discrepo con otros, creo que además de la racionalización drástica del gasto, hay que ir por un aumento selectivo de impuestos. Y sé que hay otros que piensan que no, que el impuesto selectivo, los aumentos de impuestos son recesivos. Hombre, yo creo que hay que buscar aumentos de impuestos que no aminoren el espíritu genuino empresarial y que no tengan efectos perversos. Pero yo pensaría que una subida del IVA sería impepinable. Hay quien dice, el IVA se ha subido y la recaudación ha aumentado, pero claro, hay que decir, oye, ¿y cuál es el counterfactual? ¿Qué habría pasado si no se hubiera subido el IVA? Porque correlación no es causalidad, como todos sabemos, ¿no? Impuestos especiales, yo creo que es otro caso claro. A mí me parece, y lo he dicho también públicamente, que en España sería hora, yo es que parto de la base de que la mejor forma, la mayor manifestación de patriotismo es pagar impuestos. Y yo en España lo que he echado en falta es que la gente más adinerada, pues como en Alemania, como en Estados Unidos, dijera, oiga usted, que aquí estamos nosotros también para hacer una contribución especial, súbanos o créenos o restablezca el impuesto de patrimonio o el impuesto de grandes fortunas, porque si el esfuerzo es colectivo, desde luego hay gente que yo creo que podría pagar sin desdoro, sin ningún problema, más impuestos, ¿no? Y yo creo que sería, eso es realmente lo que muestra la base cultural de un país. Bueno, yo soy un poco raro porque uno de me parece mi bisabuelo le tocó la lotería en tiempos de la guerra de Cuba y lo dio todo con gran visión para la lucha, para la guerra de Cuba, lucha contra los Estados Unidos. Pero viniendo de un ejemplo más cercano, recuerdo por ejemplo la crisis del sudeste asiático en Corea en el año 97, tan pronto hubo ataques contra el won coreano, automáticamente los coreanos empezaron a llevar oro al Banco Central, ¿no? O sea, a regalar oro al Banco Central. O sea que ahí la cuestión del capital social, que en el fondo es la mentalidad que tiene el promedio de los ciudadanos, es una cuestión esencial. Quizá uno de los problemas que está teniendo Grecia es que es una sociedad poco estructurada donde los ricos son unos evasores de impuestos. Por el contrario, un país que tenga una mayor cohesión social y donde la gente con elevados patrimonios sea genuinamente patriota y esté dispuesta a pagar impuestos, pues tiene muchas más posibilidades de salir de una crisis como la actual, ¿no? Ya sé que en esto soy un poco idealista y un poco heterodoxo, pero a mí me parece que el pagar impuestos debe ser una fuente de prestigio y de reconocimiento, porque para mí el mejor ejemplo de patriotismo es pagar impuestos. Yo recuerdo cuando estaba en el Tesoro, como director del Tesoro me pasaron varias anécdotas. Una de ellas es que tuve que recibir a una amplia delegación de una orden religiosa de monjas que estaban muy preocupadas con la transformación de la deuda en títulos físicos en deuda anotada. Y eso no lo veían claro y tal. Y yo entonces, haciendo uso de viejas nociones de derecho mercantil, a la Madre Superiora dije que de lo que se trataba era de una espiritualización de la deuda que pasaba a estar desmaterializada. Pero lo que me sorprendió es que las monjitas lo que querían eran instrumentos sin retención. Yo les tuve que decir lo que luego les decía a las cajas de ahorros, porque las cajas de ahorros también estaban obsesionadas con comprar instrumentos sin retención y tal, y decía, oye, y el pago de impuestos, ¿por qué no lo consideráis parte de la obra social? O sea que, porque yo decía, el pagar impuestos es sanísimo y es la mejor obra social que puede haber. Que dicho sea de paso, eso es otra de las cosas que había que cambiar en España, en general en el mundo. En las memorias de responsabilidad social corporativa, ahí hay que decir con precisión cuántas hojas de fotocopiadoras se reciclan, qué subvenciones se dan a asociaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente, pero curiosamente la memoria estandarizada de la Global Reporting Initiative no contiene un epígrafe que diga, oye usted, ¿cuántos impuestos paga su organización? Que a mi juicio es la manifestación más genuina y típica de responsabilidad social corporativa, ¿no? Por lo cual yo creo que tenemos también que cambiar el chip
y al tiempo que hacemos un esfuerzo tan drástico como esté justificado en la racionalización del gasto público, yo creo que los que podemos permitirnos, lo que afortunadamente yo creo que somos bastante, sin perjuicio de, claro, el empresario que está súper agobiado, a ese hay que no ponerle una carga adicional. Una cuestión que se ha debatido muchas veces y que hemos debatido en el Consejo Asesor y nunca está claro, es tratar de lograr una especie de devaluación sintética de la moneda mediante una reducción de las cotizaciones sociales compensada por una subida del IVA. El problema es que la capacidad recaudatoria de las cotizaciones sociales es muy fuerte y para tener una modificación neutra tienes que pegar un subidón del IVA que te compense en reducciones relativamente modestas de las cotizaciones sociales, pero en pura teoría esa medida, que yo recuerdo que la propuso pues la COE y la EDE hace tiempo, sería una medida fiscal inteligente que abarataría los costes de la producción en España. No tendría efectos desincentivadores, mejor dicho, estimularía las exportaciones porque nos haría más competitivos en la medida que las exportaciones están libres de IVA y sin embargo sí que gravaría a las importaciones, por lo cual sería una especie de mini devaluación del euro español sintética por vía fiscal, ¿no? Pero vamos, ahí hay que reconocer que los grados de libertad de un Ministerio de Hacienda son limitados. No lo he dicho, pero encima de la mesa tienen papeles por si quieren formular alguna pregunta. Ahora en un momento les pasamos las preguntas al señor Conte. Yo me atrevería, dentro de las reformas, y esto es algo que está constantemente en la prensa últimamente, y yo creo que con toda la razón, es el sector financiero. La reforma del sector financiero, si se ha hecho suficiente, si queda mucho por hacer, si vamos a ver nuevas oleadas de fusiones. ¿Cuál crees que serían los pasos para avanzar en la reforma del sector financiero y que realmente fluya el crédito y que realmente se resuelva de una vez por todas el problema y ese agujero que tenemos en el sector financiero? Si además lo puedes cuantificar, pues mejor todavía. Pues no, la verdad es que no lo puedo cuantificar. Lo que sí es que los 300 y pico mil millones de euros que desde la primera vez que los vi en el año 2007 figuraban como crédito al sector inmobiliario en el conjunto de entidades de crédito, eso no ha bajado, sino que ha subido, ¿no? Yo en esto, la verdad es que no tengo las ideas claras, porque la idea del famoso banco malo, que sería un poco, y lo hemos discutido muchas veces en el Consejo de Expansión, volver a la vieja técnica del Fondo de Garantía de Depósitos, que para sanear a las entidades, en vez de dotar todo este capital, lo que hacía es le compraba a valor en libros los activos malos y luego ya vendía en su día esa entidad en pública subasta, con lo cual obtenía ahí un mejor precio que en cierta forma le compensaba de la subvención implícita que le había metido en vena al comprarle activos a valor contable más provisiones en vez de al valor de mercado. Esa es una tesis que defienden muchos y que ahora sé que el nuevo gobierno está ponderando, pero la verdad es que no sé si es calibrable y se podrían recuperar esos fondos. Hay la fórmula alemana donde se produce esa transmisión inicial, pero con posterioridad la entidad de crédito tiene que ir pagando a plazos el deterioro que ha sufrido ese activo, con lo cual lo que se logra es diluir en un periodo mucho más amplio lo que en otro caso tendría que ser provisionar a precios de mercado ese activo. Yo creo que hay varias soluciones, pero sinceramente no me atrevería a decir cuál es la solución, ¿no? Lo que sí me parece que está teniendo un efecto verdaderamente perverso en las entidades de crédito es la guerra del pasivo que ha desatado la penuria de financiación en los mercados mayoristas y últimamente las letras del Tesoro al 5%, ¿no? Porque eso sí que verdaderamente es perverso, mina la solvencia de las entidades de crédito y por eso es por lo que a mí me pareció elogiable la medida que adoptó el gobierno cuando penalizó
el pago de tipos de interés excesivamente alejados de los tipos de mercado, porque ahí hay un problema de conflicto entre el principio de competencia y la solvencia de las entidades de crédito. Y en la medida en que la crisis nos ha enseñado que el garante último de la solvencia es el Estado soberano, tiene sentido que el Estado soberano diga: oye, tú, a que te estoy implícitamente garantizando, no pagues más de la cuenta porque estás deteriorando mi propia percepción, la percepción del riesgo soberano que tiene el propio mercado, cuando yo te dejo que pagues esas millonadas, ¿no? Con lo cual ahí de nuevo tenemos otro ejemplo típico donde un principio que normalmente es bueno, es libre competencia, en la práctica puede tener efectos reversos. Y no es por eso nada casual que, si uno repasa la historia financiera, ve que con mucha frecuencia la regulación financiera ha prohibido a las entidades bancarias remunerar activamente los depósitos, ¿no? Como ocurrió con la famosa Regulation Q en Estados Unidos, que fue el origen del euromercado, como pasaba en Francia cuando la Caixa se topó con la imposibilidad de remunerar el pasivo porque se lo prohibía la legislación francesa. Yo creo que es una situación paradójica, pero que a veces es necesaria. Hay otro fenómeno, dicho sea de paso, que a mí también me hace gracia, porque está muy relacionado con el fenómeno de la psicología financiera, que es el fenómeno del anclaje. Ahora, precisamente, hay una mutua que está anunciando un tipo de interés hasta el 31 de diciembre. Bueno, o sea que es hasta dentro de 20 días, ¿no? Pero uno ya se queda con la copla de esa cifra, y esa cifra tiene un cierto magnetismo mental, y aunque uno racionalice y diga: sí, es una cifra muy alta, pero va a durar 2 telediarios, ya uno se queda ahí enganchado y puede verse atraído maliciosamente por esa cifra, porque realmente en psicología yo creo que hay 2 fenómenos que en el mundo financiero son muy relevantes. Uno es la dificultad que tenemos para alejarnos de una cifra que tenemos en la mente, aunque racionalmente sepamos que no es muy representativa o que puede ser coyuntural. Y la otra es la tendencia que tenemos a mantener el status quo, y una vez que entramos por un carrilito es muy difícil que nos saquen de él por 1000 razones, y en general porque tendemos a la omisión, ¿no? Nos cuesta mucho más trabajo equivocarnos cuando hemos hecho algo de forma explícita que cuando nos hemos equivocado por omisión. Somos más benignos cuando pecamos por omisión que cuando pecamos por comisión, aunque la gravedad del pecado sea el mismo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que a veces clarísimamente explotan las entidades bancarias, y yo lo sé porque tengo por ahí algún plan y tal que he pensado 28 veces cambiarlo porque me parece que está mal gestionado, pero al final, por H o por B, dejo de hacerlo, ¿no? Lo cual yo creo, como clientes de Tresis, yo creo que es un cambio. Un cambio importante. Un cambio a mejor, pero yo mismo reconozco cuando me analizo que en esto, las decisiones financieras, uno a veces está influido por factores espurios que no solo es la calidad del servicio que te ofrecen. ¿Tú crees que ahora, conoces un organismo muy bien, que es la CNMV, tenemos un problema encima de la mesa que es el pago de las acciones preferentes de los bancos, la deuda subordinada, los cupones? ¿Tú crees que se va a poner orden en todo lo que es, primero, la comercialización de estos productos, y segundo, si va a haber valor para dejar de pagar todas estas cosas, pues algo en lo que no tienes... Bueno, yo creo que la MiFID II va a acentuar, desde luego, ese control de los conflictos de interés, ¿no? Creo que tendría que ser una de las funciones esenciales. Yo es una de las cosas, yo como presidente de la CNMV no estoy demasiado satisfecho de lo que hice cuando nos dedicamos a temas de gobierno corporativo. Estábamos en una burbuja a punto de estallar, y la verdad es que las prioridades que rigieron la CNMV en aquella época pues era muy a largo plazo. Tampoco era como para salir y poner una pancarta diciendo: usted tenga cuidado que estamos en
una burbuja, huya usted del sector inmobiliario, ¿no? Pero bueno, pero una de las cosas que sí realmente creo que hicimos bien es en aquellos años dificultar y al final imposibilitar la colocación de productos bancarios complejos y de alto riesgo, como eran las participaciones preferentes, entre la red minorista, porque una de las cosas que está súper claro, y luego además eso también lo he visto como árbitro y lector de jurisprudencia sobre contratos financieros, el ascendiente que tiene cualquier director de sucursal sobre su clientela es total, ¿no? Y por mucho que le diga que tiene un conflicto de interés, la psicología financiera demuestra que nunca se ajusta suficiente el sesgo implícito que pueden tener los consejos por el conflicto de interés que tiene el que nos lo da, aunque seamos conscientes de ello, ¿no? Hay algunos célebres experimentos que lo demuestran y que yo he contado por ahí, pero eso está clarísimo, ¿no? Con lo cual el supervisor tiene que tener un especial rigor con quien emite sus propios pasivos y los comercializa, porque el potencial de conflicto es grave. Por eso me parece que, aunque no sea nada urgente, la idea, que además ya está introducido en Inglaterra, de ir al modelo de doble vértice, un supervisor de conductas y un supervisor de solvencia y entidades, pues me parece que es lo más sensato. En España, de hecho, ya lo tenemos casi, o lo tenemos parcialmente, no del todo, pero parcialmente, aunque históricamente la CNMV estuvo en Bavia y no se dedicó a supervisar la comercialización de productos financieros por las entidades bancarias. Afortunadamente, desde hace ya años sí que lo empezó a hacer y ha habido de facto una especie de mini Twin Peaks, pero yo creo que sería mejor formalizarlo y establecer dos mandatos distintos y que la CNMV sea un perro de presa muy severo que regule la comercialización de productos financieros por todo quisque, sea entidad bancaria, sea compañía de seguros, sea sociedad de valores independientes, sea lo que sea. Yo creo que la CNMV está en esa dirección, pero habrá que ver si el Banco Español cede esa regulación o esa supervisión en cuanto a la comercialización de productos por parte de los bancos, pero bueno, ojalá vaya en esa dirección. La verdad, en mi época se comportaron bien, porque cuando pusimos el freno a la comercialización de preferentes, yo creo que andaban por 5.000 millones de euros de preferentes que se habían colocado, y claro, yo decía, es que el primero que había que tener en la cárcel es al legislador por haber sido tan majadero de llamarle preferentes a las participaciones preferentes, porque decía, yo siempre contaba, ahora el penúltimo en la liga, pues no sé qué equipo es, no sé si es la Real Sociedad o el Zaragoza. Bueno, pues el legislador financiero diría que el Zaragoza está en una posición preferente porque está penúltimo y tiene otro por detrás, ¿no? Claro, esa idea la consagró el legislador español y fue ponerle en bandeja de plata a las entidades de crédito, vender entre la clientela poco informada ese tipo de activos cuyo nombre, por disposición legal, era engañoso, ¿no? Pero ahí, cuando dijimos al Banco Español, oye, esto la verdad es que es impresentable, las entidades decían, pero hombre, ¿por qué nos ponéis límites y cortapisas? Si, decían, nos las quitan de las manos. a las validaciones preferentes, porque claro, las ofrecían como productos alternativos a los depósitos a plazo, ¿no? Y el Banco de España lo entendió, la Dirección de Regulación lo entendió y nos apoyó totalmente. Pero no cabe duda que, especialmente en épocas donde el supervisor bancario se preocupa por la solvencia de las entidades, todo lo que sea meterles por ahí recursos propios, aunque no sean de primer nivel, pues no está mal. Hay un conflicto y por eso lo mejor es separación institucional plena. Ahora es verdad que tienes la cúpula de la CNMV, dos ex del Banco de España, ¿no? Pero por lo que iba a decir, la verdad es que están teniendo una separación mental de criterio. Sí, eso vamos, lo vivimos nosotros. Pero vamos, tenías que haber seguido un poco más, porque en el año 2010 se emitieron 12.000 millones de euros de preferentes. Bueno, pues me alegro de haber sido esa pequeña isla donde no se comercializaron. Si podemos pasar a las preguntas del auditorio. Manuel.
vamos a ver, como todo, en la viña del Señor hay de todo, te las comento como me han llegado. Esfuerzo colectivo, todos debemos pagar impuestos. Te preguntan, ¿hasta qué punto una amnistía fiscal y la floración de la economía sumergida podría contribuir a la solución del problema más que impuestos a las grandes fortunas? Pues ese es un tema moral y de incentivos para el futuro, ¿no? Yo creo que más que una amnistía colectiva lo que debería ser es los evasores fiscales que voluntariamente regularizaran su situación y fueran patriotas, ¿no? A mí esa fórmula a la Berlusconi, hombre, yo creo que se puede hacer una vez en la vida. Yo estaba precisamente en el Tesoro cuando emitimos la deuda especial, aquella que se sepultó en los archivos de Banco de España durante 5 años para que prescribieran las infracciones, ¿no? Yo creo que aquello es curioso porque es otro de los dilemas típicos que me gustan, pero un legislador, aunque quiera, nunca se puede atar las manos, ¿no? Porque toda ley es susceptible de modificación y siempre, aunque el legislador diga esta es la última, luego al final puede ser la siguiente. Pero yo creo que sería un pésimo mensaje y yo creo que, especialmente ahora con un gobierno que supongo yo tendrá cierta afinidad ideológica a muchos defraudadores de impuestos, la verdad es que podían tener voluntariamente un gesto y retratarse y hacer gala de patriotismo, pero bueno, ya sé que es un poco pedir peras al olmo, ¿no? O sea, que yo en particular sería muy contrario, pero entiendo que a veces hay un conflicto entre el principio ético a largo plazo y los incentivos que se generan, que serían muy perversos, y la ganancia a corto plazo. Nos preguntan cuál será el papel de China y los países emergentes en el nuevo orden mundial, o al menos en la salida de la crisis. Bueno, y eso en 2 o 3 minutos. Sí. Bueno, hablamos antes de por qué el euro no se ha depreciado respecto al dólar como debiera, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones importantes en el mundo es que el mundo es un sistema cerrado y los sistemas cerrados se comportan de forma distinta a casos en donde uno actúa como bajo la hipótesis de país pequeño o bajo la hipótesis de equilibrio parcial, ¿no? Entonces, está claro que un inversor como China en algo tiene que tener y en algo tiene que invertir el enorme superávit de cuenta corriente que genera, con lo cual, en la práctica, o lo invierte en dólares o lo invierte en euros, y en la medida en que no haya mutaciones muy significativas de la composición de su cartera, pues no habrá variaciones grandes en los tipos de cambio, ¿no? Por cierto, le recomiendo exclusivamente un libro entretenidísimo y con el que no tengo nada que ver, que es de Barry Eichengreen, que es El privilegio exorbitante del dólar, y que habla de muchas cosas, en particular de estas, hasta qué punto el renminbi podría ser en el futuro una divisa de reserva. Llega a la conclusión que, bueno, a largo plazo ya se verá, pero a corto plazo nada, y de momento los grandes exportadores netos, en particular los países asiáticos, pues necesariamente tendrán que o entregarle el dinero que les sobra a Estados Unidos o a otras grandes monedas, y el euro va a ser una de ellas, y precisamente por eso es por lo que... Bueno, yo creo que llega el momento, a mí me parece que una eventual situación genuinamente crítica, no coyunturalmente crítica, como la que hemos estado pasando, sino más grave en el caso de Italia o España, llevaría a una reacción no solo de la Unión Europea, sino a mi juicio del G20. De hecho, es algo que ya se ha explorado un poquito con esa idea poco creíble de que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera pasara el gorro por países del G20, metieran dinero y con eso apalancaran el capital. Pero yo creo que, llegado a una situación extrema, se rehabilitarían fórmulas que ya se usaron en el pasado y que están medio latentes. Una de ellas es el nuevo acuerdo de préstamos, el New Agreement to Borrow, el NAB, que ya... Bueno, primero, recordemos que un país industrializado como el Reino Unido, cuando tuvo la crisis de la libra esterlina en el año 67, pues tuvo que pasar por las orcas caudinas de pedir un préstamo al Fondo Monetario, y ese fue precisamente el origen, en los años 60, en el año 62, del General Agreement to Borrow, el GAP, del que surgió
el grupo de los 10, que eran los 10 países industrializados que pusieron el dinero más Suiza, ¿no? Pero después, en el año 95, tras la crisis mexicana, se vio que el Fondo Monetario no tenía dinero suficiente para prestar a México la cuantía necesaria, le dio un préstamo bilateral muy fuerte de Estados Unidos, pero se buscó un esfuerzo multilateral y de ahí que surgiera ese New Agreement Board que a través del Fondo Monetario Internacional permitió movilizar una cuantía mucho mayor de recursos que luego, el año 2009, se incrementó. Con lo cual ahí el Fondo Monetario tiene una posibilidad de tirar de recursos que en caso necesario, no me cabe duda, movilizaría a favor de Italia o llegado el caso de España, y desde luego ahí estoy seguro que las grandes potencias económicas y China entre ellas, desde luego aflojaría la mosca porque le interesa que no haya una inestabilidad grave ni en el euro ni en general en el sistema económico, ¿no? Y yo creo que su papel obviamente va a ser de influencia cada vez mayor en el Fondo Monetario, y en realidad lo que estamos viendo ahora es un poco que el mundo se está haciendo mucho más simétrico, y hasta la última crisis éramos, porque España fue uno de los signatarios de ese ENAC, los que rescatábamos a los países en crisis, países emergentes. Ahora esta será la primera vez en la que, llegado el caso, los países hasta ahora llamados emergentes nos tendrán que ayudar a algunos de los países industrializados, ¿no? Me parece que ya esa categoría de emergentes industrializados ha quedado un poco obsoleta, y lo que sí sería obviamente ideal es que China dejara de ser ese enorme acreedor que es, pero claro, eso ya sería entrar en otro capítulo, cómo China introduce las modificaciones necesarias para corregir su superávit estructural de balanza de pagos. Hay quien dice que la apreciación de la moneda china para lograrlo, bueno, tenía que ser de una cuantía brutal, porque la estructura del PIB chino pues es orientada clarísimamente a la exportación, y los cambios estructurales precisos para lograr esa reasignación de recursos llevaría tiempo, ¿no? Pero vamos, yo creo que por ahí tendríamos que ir en el futuro a medio plazo. Aunque lo has mencionado, nos preguntan, en particular el sistema financiero español, ¿cómo afectaría realmente la creación del banco malo? Y si esta barra libre la tenemos que pagar todos con cargos a los presupuestos generales. Bueno, hay una fórmula que sería la fórmula del viejo Fondo de Garantía de Depósitos, que es se crea una institución que compra al valor contable los activos, con lo cual implícitamente le inyecta financiación y recursos propios a la entidad que tiene sobrevalorados esos activos. Ese Fondo de Garantía de Depósitos se financia en los mercados, que es eso, todos los temas, se financia en los mercados. ¿Cómo? La idea sería que se financie con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que sería una fórmula que desde el acuerdo del 21 de julio ya está prevista, ¿no? Aunque luego no se ha articulado, pero sería posible. Y que el desfase patrimonial que va a sufrir ese vehículo intermedio, en la medida que le han dado activos a valor contable sobrevalorados, pero los pasivos están muy bien valorados y generan una rentabilidad de mercado, pues poco a poco se fuera cubriendo mediante aportaciones del conjunto de las entidades de crédito a ese vehículo, a ese Fondo de Garantía de Depósitos, que es exactamente como se resolvió la crisis bancaria de los 80, ¿no? Esa es la fórmula un poco, si se quiere, la fórmula Aristóbulo de Juan, ¿no? Que me la conozco muy bien porque en el Consejo Asesor de Expansión la hemos debatido bastante. La fórmula, en definitiva, lo que haría es a los depositantes futuros de todo el sistema bancario hacerles pagar por esa inyección, con lo cual siempre produce las quejas de que todos tenían que sufragar unos quebrantos patrimoniales que habían estado concentrados en unos, y había una solidaridad bancaria que a los bancos más capitalizados pues no les gusta nada, ¿no? Ya digo que fue la fórmula histórica que se utilizó para evitar que el quebranto gravitara sobre el sector público. O sea que hay fórmulas para evitar que esa inyección pase necesariamente
Otra fórmula, pues eso sería no ir por la vía de la compra de activos, sino por la vía de la actualización, la provisión a valor de mercado y pues eso, una operación de acordeón con venta de la entidad, una nueva. Yo creo que hay distintas alternativas. Yo sinceramente no soy capaz de, con ninguna autoridad ni pretensión de tenerla, pronunciarme a favor de una u otra, ¿no? He oído los argumentos a favor de una y otra y estoy yo mismo dubitativo. Nos preguntan también qué ideas o soluciones podrías aportarnos para resolver la insostenibilidad del sistema público de pensiones. ¿Hay nada? Bueno, lo que sí que está claro es que las reformas que se adoptaron el año pasado fueron en la buena dirección, pero no son suficientes. Y yo creo que ahí las variables están súper claras. La que tiene más impacto es la edad de jubilación, y el problema de la reforma es que tiene unos efectos diferidos y no plenos, porque se permite que se mantenga la edad de jubilación hasta ahora vigente para muchos colectivos cuando han trabajado durante un número suficiente de años, con lo cual una fórmula obviamente sería hacer más breve el periodo de transición hasta la entrada en vigor de esas normas de alargamiento que contempla el año 2027, si no recuerdo mal, ¿no? Luego, el cálculo de la pensión. Otra cuestión evidente es el tema de la actualización de las pensiones. O sea, yo creo que los parámetros financieros que se pueden tocar para restablecer el equilibrio, pues yo creo que son muy, muy claros. A mi juicio, lo que exigiría es, claro, una reforma bastante drástica del mercado de trabajo y una flexibilización que facilite, porque no cabe duda que el sistema anticipado de pensiones y en general el sistema de pensiones en España es una especie de seguro de desempleo encubierto, ¿no? Lo cual tenemos en realidad más desempleo del que queremos, porque con las prejubilaciones y otras fórmulas, en definitiva, gente que idealmente debería estar trabajando aparece ya jubilada. Yo creo que en el futuro tenemos que ir a una situación en donde los grados de flexibilidad sean tales que se pueda seguir trabajando y se deba seguir trabajando hasta muy mayores, ¿no? Y una de las cosas que me gusta no porque piense eternizarme, pero en Berenberg, el despacho de trabajo como árbitro y otras cosas, es uno de los pocos del mundo donde no hay límite de edad, con lo cual va uno a las reuniones de socios por ahí fuera y se encuentra a socios con mucha experiencia y muy maduritos que en otros despachos de abogados estarían jubilados. Yo creo que ese es el asunto, porque la solución estructural es evidente, ¿no? Yo soy a mi cuñado, que no tiene todavía 60 años y está ya pensando en jubilarse. Digo, oye, ¿y tú qué piensas? ¿Tú vivirás hasta los 90 y tantos? ¿Y qué piensas? ¿Vivir 30 y tantos años del erario público? Y dice, no, yo es que he contribuido mucho en mis años. Y dice, bueno, no sé lo que habrás contribuido, pero desde luego no lo necesario para pagar una pensión. Yo por eso a veces, en tono provocativo, decía que incluso un sindicalista como Marcelino Camacho, he dicho alguna vez, murió a los 92 años. Bueno, ¿es sostenible un sistema de pensiones en que todo el mundo tuviera la misma vida que Marcelino Camacho y se muriera a los 92 años y estuviera 30 y tantos años viviendo del sistema público de pensiones? Bueno, eso es una quimera que solo hay que hacer un poco de matemáticas para ver que es absolutamente inviable. Con lo cual, si es inviable, dejémonos ya de la filosofía de los derechos adquiridos y el respeten usted mis expectativas y veamos algo que tenga ciertos elementos de solidaridad, pero que también presuponga que uno va a seguir siendo un miembro activo de la comunidad y no vivir de la benevolencia ajena durante 30 años, ¿no? La última pregunta, nos dicen, democracia versus tecnocracia. ¿Se puede justificar la imposición de un gobierno tecnócrata no surgido de las urnas impuestos por los mercados, en los casos de Italia y Grecia? Pues yo creo que sí, porque es una democracia, digamos, indirecta o de segundo grado. Yo sobre esto he reflexionado varias veces. A mi juicio, las democracias son tan imperfectas como los mercados financieros.
y no se puede ser tan... y los que son puristas de la democracia, el otro día estuve en una reunión donde Ignacio Ramonet, el director del Monde Diplomatique, nos soltó una filípica de hora y media precisamente exponiendo esta idea y criticando los que son tan ingenuos como era Greenspan, pensando que los mercados financieros eran perfectos. Yo creo que las democracias están llenas de imperfecciones y en general tienen una tendencia espontánea al déficit. Es la idea de Buchanan y los economistas de la Public Choice americana, con lo cual hay que imponer limitaciones a la democracia para hacer sostenible la democracia. El asunto está tan claro que en la Constitución española los padres de la Constitución lo tuvieron en cuenta, y antes de esta reforma del 135 que hemos aprobado ahora de forma tan rápida en agosto, ya metieron un artículo 134.6 que ha sido objeto de polémica en esta legislatura, pero que a mí me pareció una gran idea, y es el artículo que da al gobierno una facultad de veto para cualquier iniciativa parlamentaria que pueda entrañar aumento del déficit. En aquella ocasión fue el Partido Popular el que, cuando el gobierno invocó esa prerrogativa, lo criticó de antidemocrático, intolerable, pero esa prerrogativa que le da la Constitución al gobierno toma en cuenta que la tendencia a tratar de ganarse el afecto de los votantes ofreciendo, pues no, yo revalorizaría las pensiones y además no subiré el IVA y además bajaré el impuesto a sociedades y además, yo por eso decía que un corolario práctico que yo veía a ese precepto de la Constitución es que cualquier promesa electoral que se haga antes de las elecciones y que entrañe un aumento del déficit o impida recortarlo, debe considerarse nula de pleno derecho, como pasaba cuando yo estudié Derecho hasta el año 81 con las donaciones entre cónyuges, que inspirándose en el derecho romano, en derecho español eran nulas, precisamente para evitar que el afecto entre los cónyuges acabara en donaciones de inmuebles, ¿no? Y ahí el legislador civil dijo, nada, cualquier donación entre cónyuges nula. Es exactamente el mismo problema que hay en política. Hay una benevolencia lógica del político hacia su votante. Los votantes, salvo en circunstancias extremas, y lo estamos viendo ahora por ejemplo en Cataluña, donde la gente está aceptando, por lo menos algunos, racionalmente una política de recortes bastante intensa, en general cada votante va a lo suyo y no se encarga de sumar el presupuesto nacional y sumas, y hay alguien en un país que tiene que sumar todos los derechos y ver si la suma cuadra, y si no cuadra tiene que tomar medidas. Eso a veces lo hace mucho mejor un tecnócrata. Es la misma idea que preside la existencia de organismos autónomos independientes del gobierno, que tienen una legitimidad democrática de segundo grado. Los eligen las fuerzas políticas, pero ellos mismos no tienen que concurrir a las elecciones, porque saben que cuando tienen que hacer algo desagradable, pues no les votarían. O sea que yo creo que esos elementos tecnocráticos, que incluso en circunstancias excepcionales se incorporan a los gobiernos, son la respuesta lógica a las imperfecciones de las democracias, que hacen que las democracias te pueden llevar, sin darte cuenta, a una situación de insolvencia que acabaría siendo perjudicial para los ciudadanos. Bueno, pues con esto yo creo que hemos respetado casi el horario previsto, son las 8:15. La verdad, Manuel, es un lujo escucharte en todos los ámbitos. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido. Yo creo que, como se dice taurinamente, no ha defraudado la afición. Y gracias, de verdad, porque no podíamos haber elegido ni mejor público para celebrar este acto de cierre del 10º aniversario, y sin duda mejor ponente para protagonizarlo. Bueno. Muchas gracias a vosotros. Yo tengo espero ser pronto cliente de 3X. De momento soy amigo y allegado. Pero el principal problema es que a mí me gustan los ingredientes, pero de momento tengo poco. Hombre, de momento y en el futuro visible tengo poco patrimonio. Bueno, ya, todo se andará. Yo desde luego me voy con un mensaje positivo. A pesar del comienzo de que hay que ser realista y que no hay que entrar en esa falsa optimismo, yo me voy con varias cosas que has dicho que a mí desde luego me resultan optimistas, ¿no? Y es que es una situación coyuntural
que el euro será una de las monedas que escojan todos los países para poner sus reservas, por tanto entendemos que pervivirá y que no va a caer con esto, y que además hay muchas medidas y que serán las circunstancias para tomarlas, ¿no? En el plano local, desde luego, por el nuevo gobierno tiene un deber, unas tareas arduas por delante, serán duras, pero para todos, pero desde luego serán factibles. Así que de nuevo muchas gracias y que sigamos siendo amigos y pronto clientes.